Bienvenidos al espacio común de la educación media superior, Aula SEMS HD. Hoy viajaremos a través de la historia de la ciencia y situaciones cotidianas para conocer la diferencia entre el calor y la temperatura. Vamos a analizar la diferencia que existe entre el calor y la temperatura. Revisaremos algunos conceptos que te ayudarán a comprender que el calor y la temperatura son dos cosas distintas. Asimismo, vamos a ver cómo se proponen las unidades que tú ya conoces y que has escuchado, como los Kelvin, los Celsius o los Fahrenheit. También vamos a reconocer qué es la dilatación y cómo funciona. Asimismo, qué utilidad le puedes encontrar. Recordando que el calor y la temperatura son dos fenómenos que todos los días lidiamos con ellos, siempre necesarios y muchas veces poco observados. Así que ha llegado el momento de empezar este sencillo pero divertido viaje a través de la ciencia y el conocimiento. Te invitamos a tener listos todos tus instrumentos de trabajo, cuaderno, bolígrafo y una calculadora. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¡Comenzamos! ¿Cuántas veces nos hemos preguntado cómo se mide el calor y cómo se mide la temperatura? ¿Con qué se mide el calor? ¿Y con qué se mide la temperatura? ¿Y qué es una escala termométrica? ¿O quién dijo que la temperatura y el calor no es lo mismo? ¿Cómo funcionan los termómetros? Te invitamos a conocer la diferencia entre calor y temperatura. Bienvenido al espacio común de la educación media superior. Hoy vamos a revisar el tema de calor y temperatura. ¿Qué diferencia hay entre el calor y la temperatura?
¿Alguna vez has pensado qué es la energía térmica? Con un pequeño experimento donde tú, si pones a calentar un cazo con agua en el fuego, ¿qué pasa con su temperatura? Si espolvoreas una sustancia finamente pulverizada sobre el agua, ¿qué sucede a manera y a medida que ésta se calienta? ¿Qué ocurre con el movimiento de las moléculas de agua cuando aumenta su temperatura? Para comprender mejor qué es el calor y la temperatura, recuerda lo que estudiaste en química sobre teoría cinética y los estados de agregación de la materia. En estado sólido, las partículas están muy juntas, unidas y vibran un poco, pero no se desplazan. En estado líquido, las partículas están algo separadas, menos unidas, pero con más libertad de movimiento. Las partículas están muy separadas y no dejan de moverse deprisa. Recuerda, además, lo que has visto en este curso sobre los cuerpos materiales que se mueven. Recuerda que tienen energía cinética. Como puedes observar, hay una relación entre la temperatura y el movimiento de las partículas, átomos y moléculas que constituyen todas las sustancias. ¿Y qué es la energía térmica? Sí, lo que llamamos energía térmica es en realidad la energía cinética de los átomos y de las moléculas. ¿La temperatura? ¿Qué es la temperatura? Cuando notamos que algo está a una alta temperatura, en realidad lo que estamos notando es que sus átomos y moléculas se mueven más deprisa. A medida que aumenta la temperatura de un cuerpo, el movimiento de las partículas se hace más evidente. ¿Qué es la temperatura? La temperatura es una escala. Es la medida de la energía térmica de una sustancia. La temperatura se mide con un instrumento llamado termómetro. ¿Quieres saber cómo funciona un termómetro? ¿Sabes qué es la dilatación? Cuando calentamos un cuerpo material, este se dilata, es decir, aumenta su volumen. La dilatación se debe a que las partículas se separan. Recuerda, menor volumen, las partículas están más juntas. Conforme aumenta la temperatura, van experimentando una dilatación. El líquido del termómetro se dilata y sube por el interior del tubo. A mayor volumen, las partículas más separadas siguen moviéndose más deprisa. Bienvenido al espacio común de la educación media superior. Para transformar el mundo, el ser humano necesita conocimiento y energía. El hombre primitivo dependía de la satisfacción de sus necesidades diarias para su supervivencia, pero con el tiempo aprendió que muchos de los fenómenos de su interés seguían ciertas regularidades en el espacio y el tiempo, como la duración del año solar, que le permitía planificar su aprovechamiento. Estas grandes desviaciones, ocasionadas por estas regularidades tales como derrumbes, inundaciones, vendavales e incendios, debieron ser atribuidas a perturbaciones en las fuerzas controladoras como la tierra, el agua, el aire y el fuego. Poco a poco, el ser humano fue aprendiendo a utilizar en su beneficio de forma regular estos 4 elementos, desarrollando el conocimiento de las fuerzas naturales para su provecho propio. La humanidad comenzó a diseñar herramientas sólidas que le permitieron un uso más efectivo de su fuerza física, lo que le permitió construir embarcaciones. Se aprovechó de los animales de tiro, la energía del viento y descubrieron métodos para hacer fuego, además de procedimientos para su mantenimiento y control. Las primeras aplicaciones del fuego fueron para calefacción doméstica, como arma de defensa y para tratamiento de materiales, además de cocinar los alimentos, sin olvidar que ya se fundía cobre, estaño y hierro hacia el año 3500 a.C. Si te parece interesante todo aquello que tiene que ver con el fuego y el calor, imagínate, durante más de 18 siglos, un grupo de hombres curiosos trataron de controlar este fenómeno del calor y la temperatura. Sigamos conociendo los conceptos más importantes para el estudio del calor como fuente de desarrollo de la humanidad, como lo fue la dilatación de los cuerpos. ¿Sabes por qué se separan los rieles del tren? ¿Por qué dejan esas pequeñas aberturas entre los rieles? ¿Has escuchado hablar acerca de la dilatación lineal?
Pues bien, vamos a platicar qué es la dilatación lineal. En los sólidos, los átomos están demasiado juntos. Eso da que tenga la forma estructural que lo caracteriza, conocido como red cristalina del sólido. ¿Sí? ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas cosas aumentan de tamaño? Esto ocurre porque los átomos, al elevar la temperatura, tienden a separarse. Eso ocasiona que el sólido aumente de tamaño, es decir, que se dilate. Puedes observar en la imagen cómo los dos objetos muestran una longitud inicial y en color rojo puedes observar el incremento de esa longitud. A esto le llamamos dilatación lineal. Quiere decir que una variación de temperatura va a producir una dilatación. Decíamos, podemos anotar que hay una longitud inicial y una longitud final. Cuando analizamos el fenómeno, podemos establecer que una barra de aluminio que está en condiciones iniciales, es decir, a temperatura inicial y longitud inicial. Para ello, vamos a ponerle nombre a cada una de las literales. Observa bien, L, que se refiere a la longitud inicial, la T minúscula, que se refiere a la temperatura inicial, y por lo contrario, al final, longitud final y temperatura final. Como todo modelo matemático, tiene su orden. Observemos cómo funciona aquí. La longitud final será igual a la longitud inicial por 1 más el coeficiente de dilatación lineal por el incremento de la temperatura. Digamos que la diferencia entre la temperatura final y la temperatura inicial. Como podrás anotar, cada una de las literales tienen a consideración a qué se refiere. Longitud final por dilatación, longitud inicial, coeficiente de dilatación, temperatura final y temperatura inicial. Vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo se trabaja la dilatación lineal. Imagínate tú que los rieles en las vías del ferrocarril normalmente se le coloca un espacio entre ellas a cierta distancia para que cuando este material se dilate a cierta hora del día, regularmente a mediodía, cuando el sol está en el cenit. Lo primero que tienes que hacer es tener la fórmula. La fórmula ya la hemos platicado, que es la longitud final será igual a la longitud inicial por 1 más el coeficiente de dilatación lineal por la temperatura final menos la temperatura inicial. Teniendo como datos que la longitud inicial son 1800 metros. El coeficiente de dilatación lineal del acero es 1 por 10 a la menos 6 grado centígrado a la menos 1. Y la temperatura final, que será dada en grados Celsius, ¿sí?, es de 48. Y la temperatura inicial de 24 grados centígrados. ¿Cuál será la longitud final? Al hacer la sustitución y calcular este evento, vamos a tener que si nosotros tenemos como longitud inicial 1800 metros por 1 más el coeficiente de dilatación lineal por el incremento de temperatura, tendremos como resultado final en rojo, si tú lo puedes observar, eso será el excedente de material, ¿sí?, a lo que nosotros vamos a interpretar como dilatación lineal. Fácil. Ya hemos conocido los conceptos más sencillos para poder entender una de las aplicaciones más útiles para la humanidad, el cambio que sufren los sólidos, líquidos y los gases para obtener ventajas mecánicas. Una de las ambiciones de la humanidad ha sido la de transformar su entorno. El calor ayudó desde el principio de la historia del hombre a lograr sus metas. Viajar, conocer y poder explicar estas ventajas nos ha dejado como legado un avance impresionante. Hoy te mostraremos algunas de esas aplicaciones que nos fueron legando estas ideas.
Si observas bien, verás que en tu día a día las estás aplicando y sabiendo cómo funcionan, esto te resultará genial. Vamos a revisar el siguiente material. Una sencilla plancha para ropa consta de 3 elementos principales: el cable, la resistencia y el termostato. Su principio de operación es de lo más interesante. El elemento clave para regular la temperatura es el termostato. Funciona por medio de una laminilla bimetálica, la cual consiste en 2 delgadas láminas de metales diferentes soldadas una con otra. El principio de operación es el siguiente. Si tenemos 2 tiras de metales diferentes y las calentamos un poco, se dilatan y se alargan, pero no en igual proporción, pues los diferentes metales se dilatan en distinto grado. Si unimos las 2 láminas, ahora tendremos una tira más gruesa, que al ser calentada se dobla en forma de arco por el hecho de que cada lámina se alarga en proporción diferente. Esta lámina doble, formada por 2 tiras metálicas, recibe el nombre de bimetálico. Ahora veamos esto aplicado a nuestro termostato. En este primer dibujo, la plancha se encuentra apagada. Se puede observar que los contactos del termostato están separados. Cuando hacemos girar la perilla de temperatura de la plancha, en realidad estamos apretando el tornillo, y con ello acercamos el contacto de arriba hasta que toca el contacto inferior. Con esto, la plancha enciende y su resistencia montada dentro de la base plana comienza a calentarse. El contacto de abajo está montado precisamente en una lámina bimetálica, la cual, debido al calor, comienza a doblarse hacia abajo. Esto hace que los contactos se separen y la resistencia deja de recibir energía, de modo que la plancha comienza a enfriarse. Al ocurrir esto, la lámina bimetálica se enfría y vuelve a enderezarse, así que los contactos se juntan nuevamente, con lo cual la resistencia se activa una vez más. Este ciclo se repite manteniendo la temperatura que le hayamos ajustado al apretar el tornillo. Si apretamos el tornillo un poco más, tendrá que calentarse más la plancha para que el bimetálico separe los contactos. El ciclo se repite indefinidamente hasta que demos por terminada nuestra labor de planchado y hagamos retroceder el tornillo, con lo cual los contactos quedan separados y la resistencia se apaga. Este interesante principio del bimetálico se utiliza en muchos de los termostatos y también en algunos indicadores de temperatura, por ser confiable y sencillo.
Hasta hoy, el misterio entre la relación del calor con la energía nos ha llevado a buscar nuevas alternativas de uso de este fenómeno natural. También hemos logrado crear materiales más fuertes, duraderos, baratos y formas para generar calor sin tener que usar los combustibles de siempre. El estudio de la termodinámica es muy amplio y apasionante porque va más allá de medir y controlar la energía que se obtiene de la combustión de materiales o la oxidación acelerada de materia orgánica. Hoy recordamos que el cambio de temperatura en un cuerpo se puede modificar, controlar a partir de ciertos procesos. El cambio de presión y volumen en un cuerpo que se calienta o cambia su cantidad de energía interna es de mucho beneficio y, claro, brinda comodidad. Seguramente te gustaría comprobar los efectos y cambios de los materiales utilizando el calor. Para eso te vamos a mostrar a través de un ejercicio cómo es que se aprovecha el fenómeno de la dilatación para divertirse. Muy bien, bienvenidos amiguitos. Vamos a hacer un pequeño experimento con globos. Todos conocemos los globos, ¿verdad? Sí, todos en las fiestas usamos globos. ¿Y qué pasa si nosotros utilizamos un artefacto como este, un encendedor? Ah, sí. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría, chicos? La pregunta. ¿Qué pasaría si yo acerco el encendedor, la flama del encendedor, a los globos? A ver, ¿qué pasaría, chicos? No escucho las respuestas. Ah, muy bien. Vamos a ver qué sucede. Mucha atención, por favor. ¿Sí? Empezamos con el primer globo. ¿Qué pasa si yo acerco la flama? A ver. Sí, muy bien. A ver si es cierto. Observen bien, por favor. Voy a acercar la flama. ¿Sí? Mucha atención. ¡Oh! ¿Qué sucedió? A ver, ¿qué es lo que está sucediendo? ¡Oh! ¿Explotó? A ver, una vez más. Vamos a ver qué tal. Pero todo el mundo, atención. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo acerco la flama al globo? Muy bien. ¿Observaron? ¿Observaron que estallaron? Muy bien. La pregunta es la misma. ¿Qué pasa si yo acerco la flama al globo? ¿De acuerdo? Mucha atención y observemos. A ver. ¿Observaron? ¿Sí? ¿Observaron? ¿Están observando? ¿Qué está pasando aquí? ¿Vieron? No estalló, no explotó el globo. ¿Alguien me puede decir qué sucedió? A ver, espero las respuestas. Al final del video queremos saber la respuesta. Todos ustedes, a ver, ahí, entre todos comenten.
¿por qué los otros globos sí explotaron cuando yo le acerqué el encendedor? ¿Sí? Ah, muy bien. Una vez más, vean, no estoy haciendo nada que no se pueda explicar. ¿Sí? Miren ustedes. ¿El globo? ¿Qué le pasa al globo? El globo no estalla. Ah, muy bien. ¿Alguien de ustedes, amigos, me puede decir por qué el globo no explotó? Sí. ¿Por qué no explotó? ¿Por qué los otros sí explotaron y este no explotó? Muy bien. Quiero que me digan por qué no explotó. Muy bien, chicos, ¿ya pensaron la respuesta? Yo estoy aquí muy feliz, tratando de entender qué es lo que pasó, pero ustedes me van a ayudar, ¿sí? Ya todos ustedes le van a decir a su maestro qué fue lo que sucedió. Pues bien, lo que pasa que este globo, los otros globos, estaban llenos de aire. El aire es muy fácil de percibir, es fácil de avanzar en el aire. Y este globo está lleno de agua, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el aire? El aire empuja las paredes del globo. Pero como el aire es muy liviano, el aire es muy ligero, ¿sí? No puede empujar más las paredes. Por eso, cuando yo le acerco el encendedor, estalla, ¿sí? Porque el aire no puede empujar. En cambio, el agua es más fuerte. El agua está empujando las paredes del globo. Por eso el calor no avanza. Imaginen ustedes que están frente a una puerta. Llego, abro la puerta y si no hay nadie detrás de la puerta, yo puedo empujar la puerta, entrar y salir. Lo mismo está haciendo el aire. El aire está como que empujando la puerta y el calor es el que llega y empuja la puerta. ¿Sí? Por eso es que el calor, ¡pum! ¿Sí? Abre la puerta. Pero ¿qué pasa con el agua? Hemos estado alguna vez en una alberca, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa cuando quieres avanzar en la alberca? El agua no te deja avanzar. El agua te dice, no pases. Así está haciendo lo mismo el agua con la flama del encendedor, ¿sí? Observemos otra vez, chicos. Acuérdense, el aire está empujando las paredes del globo y el calor quiere entrar. Veamos lo que sucede. Observamos, ¿sí? No aguantó mucho, no pudo empujar más las paredes. Pero ¿qué pasa con el globo lleno de agua? El agua va a empujar las paredes para que el calor no entre. Observemos. ¿Vieron? El calor está tocando la puerta y no puede entrar porque el agua le está diciendo, no puedes entrar. ¿Les gustó? Bienvenidos a Filosofía para Niños, aplicada a la enseñanza de la física. Yo soy el increíble profesor Tintín. ¡Bienvenidos! El mundo de la física es fascinante y conocer la termodinámica nos permite entender aún más lo que sucede cada día a nuestro alrededor. Si aún tienes dudas sobre este tema, te recomendamos consultar a tu docente y escanear este código QR en el que encontrarás mucho más información sobre este tema. También puedes visitar nuestro canal en YouTube, suscríbete, dale like y activa las notificaciones para mantenerte al día con los videos de AuleSEMS HD. Recuerda seguir cuidándote y aprovechando este espacio común de la educación media superior de Hidalgo. ¡Nos vemos pronto! ¡Hasta la próxima! Hablar de las emociones que vives durante esta pandemia es de suma importancia. Recuerda que la escuela te ofrece acompañamiento psicológico. Si en algún momento lo requieres, solicita atención y ayuda. ¡Nos vemos!